Nuestra lección en esta mañana va a ser como título, lo que el inconverso necesita saber. ¿Quién es un inconverso? ¿O qué se entiende por inconverso? Aquel que no ha sido convertido a Cristo. No necesariamente que sea religioso, es una persona que está salva. El inconverso necesita salvarse y necesita saber. ¿Qué es lo que necesita saber? Bueno, hay muchas cosas que dentro de la palabra del Señor necesitamos conocer. Pero hoy solamente vamos a ver dos asuntos. ¿Qué es lo que necesita el inconverso y para qué lo necesita? Lo necesita para saber que Él puede salvar su alma. Y para esto necesita conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo va a conocer la persona la voluntad de Dios? Bueno, leyendo la Biblia, leyendo las Escrituras, dándole énfasis principalmente al Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está allí para enseñanza nuestra, pero el Nuevo Testamento es el que nos rige, es el que debemos de obedecer, es el que debemos de llevar, es el que debemos de enseñar. Así que, si alguien pregunta, entonces, ¿para qué queremos el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento está para enseñarnos, para instruirnos. 1 Corintios capítulo 10, versículos 5 y el 11, ¿verdad? Allí el apóstol Pablo escribe, estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza, Y hay otros textos, ¿verdad?, que no vamos a mencionar ahorita, pero el Nuevo Testamento es el que debemos de regirnos para saber la voluntad de Dios, para saber su palabra. No todo religioso, ¿verdad? Hay miles, millones de religiosos que creen que están salvos. Ellos lo creen así, pero si son como los de Berea, ¿verdad? Digo, si pueden ser como los de Berea. Los de Berea lo leemos allá en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 11. Y nos habla de la actitud, de la conducta que tenían estas personas, miembros de la iglesia que había allí establecido el apóstol Pablo. Dice el versículo 11, pero estos, hablando de los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Y luego, ¿qué hacían? Escudriñando las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Escudriñar significa meditar, leer, orar a Dios para que Él, de alguna manera, podamos entender qué es lo que Él me está diciendo en su palabra. ¿Qué es lo que Él me está diciendo en su palabra? Nuestro Señor Jesucristo en su ministerio, allá en el capítulo 7 de Mateo y versículo 21, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esa voluntad del Padre es la que todo religioso debe de saber. En el libro de los Hechos tenemos a una persona que era muy religiosa. Dice la Escritura allí en Hechos capítulo 10, ¿verdad?, que era un hombre, un soldado, un centurión del ejército romano, y dice que era un hombre que oraba a Dios siempre. Dice, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo,
y oraba a Dios siempre. Nosotros conocemos muchas personas así como Cornelio. Son buenas personas, hacen muy buenas obras, leen las Escrituras, oran, pero les falta obedecer el Evangelio. Y este hombre, a pesar de que era todo esto como lo describe Lucas aquí en el libro de los Hechos, sin embargo, Dios le mandó unos siervos, unos embajadores, para que le dijeran que mandara a traer de la ciudad de Jope, ¿verdad?, a una persona que le iba a decir lo que él debería de hacer. Esto es lo que tenemos que tener, o la gente tiene que tener cuidado con esto. ¿Qué es lo que le tenía que decir a aquel hombre que iba a venir? Simplemente aquel hombre que iba a venir o que iba a mandar traer era el apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro, aunque él no sabe por qué va a este lugar, porque él se preguntaba, había tenido una visión y decía, ¿qué es lo que Dios me quiere decir? ¿Qué es lo que Dios me quiere decir con la visión que él había tenido? Cuando llegan los enviados, los emisarios de Cornelio, y luego se quedan esa noche y otro día salen temprano, llegan a Cesarea y allí en Cesarea sale Cornelio, se inclina ante Pedro. Pedro le levanta y le dice, levántate, yo también soy hombre como tú. ¿Y por qué me has hecho venir? Porque todavía Pedro no entiende, y entran a la estancia y hay una gran cantidad de gente, y Pedro dice, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que se goza de toda aquella gente que le busca. Así que el apóstol Pedro predicó el Evangelio. Vamos a ver entonces dos asuntos en esta mañana. Y uno de ellos es que la persona necesita tener una relación con Dios. ¿Cómo? Bueno, ya miramos la actitud que debemos de tener todos, así como los de Berea, ¿verdad? Porque debemos de considerar la palabra. Es decir, considerar es pensar en ella, es meditar, es reflexionar, ¿verdad? Cuando decimos pensar, es aplicar nuestro pensamiento a la consideración de algo que estamos leyendo de las Escrituras, o de algo que oímos de la palabra de Dios, o de algo que nos exhortó tanto en la clase como en la predicación. Debemos de pensar, debemos de pararnos y pensar, parar nuestro pensamiento y pensar, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que Dios me dice? En resumidas cuentas, también debemos de ser como Esdras. Esdras era un sacerdote del pueblo de Israel, ¿verdad?, que había regresado del exilio, ¿verdad?, habían sido llevados por Nabucodonosor y luego, como 70 años después, fueron regresados. Dios les permitió regresar. Ciro dio la orden para que todo judío, ¿verdad?, fuera a Jerusalén y reconstruyeran el templo. Y cuando Esdras llegó allí, pues hicieron todas esas cosas, ¿verdad? Pero lo interesante de Esdras es que en el capítulo 7 y versículo 10, dice la Escritura que Esdras preparó su corazón para inquirir en la ley de Dios, ¿verdad?, para aplicarla o para enseñarla, para vivirla, ¿verdad? Así, en resumidas cuentas, es lo que dice la Escritura acerca de Esdras. ¿Qué es lo que hizo Esdras? Bueno, él preparó su corazón, su mente espiritual. El corazón es la mente espiritual. Es lo que va a leer, lo que está leyendo, lo que está estudiando,
Y es preparar su corazón con oración a Dios y reflexionar en las palabras que se están leyendo. Y dice para inquirir, para buscar, ¿qué es todo esto? ¿Verdad? Y luego dice para enseñarla a sus hermanos de nación, pero sobre todo para vivirla. Entonces, necesitamos ya tenemos una relación con Dios todos aquellos que hemos obedecido el Evangelio, pero los que no hayan obedecido el Evangelio necesitan tener esa relación con Dios. Necesitan buscar, necesitan preguntar, necesitan estudiar, necesitan saber más, ¿verdad? Para que puedan o para que obedezcan el Evangelio. Ahora, en nuestra relación con Dios debemos de hablar la palabra de Dios, debemos de enseñar la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo escribe a Tito en el capítulo 2 y versículo 1 y se le dice, se le manda, se le exhorta, se le da ese mandamiento de que hable solamente lo que dice la palabra, lo que está escrito. No vamos a decir otras cosas, ¿verdad? Por eso debemos de ser como los de Berea. Lo que yo estoy diciendo está en las Escrituras. Así eran los de Berea, así dijo Esdras, ¿verdad? Así él preparó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque debemos de cuidarnos de aquellos que nos traen la palabra de Dios, pero la traen de una manera tergiversada, mutilada. No enseñan totalmente la palabra. Lo oímos en las miles y miles de grupos religiosos que hay, ¿verdad? Mutilan, cortan, no hablan totalmente la palabra de Dios. Hablan muy bonito, ¿verdad? Y tienen, se ven muy nobles, ¿verdad? Pero dice en nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7 y versículo 15, guardaos de los falsos profetas, ¿verdad? Que vienen a vosotros, vestidos con pieles de ovejas, dice, pero por dentro son lobos rapaces. Lo rapaz, ¿verdad? Se utiliza o se aplica a los que son inclinados al robo, ¿verdad? Y en este caso es para robar las almas de los fieles, ¿verdad? Así que cuando nos traigan algo, una enseñanza, ¿verdad? Dice la Escritura en 1 Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 21, examinadlo todo, retened lo bueno. Examinemos lo que oímos, ¿verdad? Examinemos lo que oímos. En muchas ocasiones, ¿verdad? mi lección, ¿verdad? A veces la escribo y aparece en el boletín, ¿verdad? Y allí tengo los textos que utilicé y ustedes pueden mirarlos, ¿verdad? Y pueden cotejarlos con su Biblia, pueden examinarlo, ¿verdad? Y retengan lo bueno, ¿verdad? Así que para tener una relación con Dios necesitamos hacer eso con la palabra, ¿sí? Yo en un tiempo estaba en una denominación, cuando era joven estaba en la denominación y pues realmente yo me sentía bien, ¿verdad? Espiritualmente, aunque no entendía lo de lo espiritual, ¿verdad? Pero yo me sentía bien, yo creía que no estaba en pecado, que no estaba separado de Dios, ¿verdad? Pero cuando empecé a reunirme en la iglesia del Señor, en la iglesia que Él estableció, ¿verdad? La iglesia que Él edificó,
y que se puede edificar en cualquier lugar, solamente predicando la sana doctrina, el Evangelio. Allí puede surgir una iglesia semejante a la que Cristo edificó aquel domingo del año 33 allá en Jerusalén, ¿verdad? Cuando Pedro predicó, los apóstoles hablaron lenguas y vino el poder del Espíritu Santo sobre ellos, y luego, no en ese orden como lo dije, ¿verdad? Después hablaron en lenguas, hicieron milagros, muchas señales, y la iglesia fue edificada. Así que dice la Escritura y en Hechos 2:47, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces, oyendo la palabra y empezando a reflexionar en ella, empezando a pensar en ella, estamos teniendo una relación con Dios. Así como Cornelio. Cornelio era un hombre religioso, un hombre bueno, aunque era un soldado del ejército romano, pero él era justo en su conducta que él tenía como soldado, pero también era una persona muy servicial y oraba a Dios siempre, y oraba al Dios de los judíos, pero no entendía él quizás totalmente lo que hacía, pero lo hacía de buen corazón. Tenía una relación, o empezaba a tener una relación con Dios. Y esta relación se completó cuando el apóstol Pedro vino y le predicó el Evangelio. Y él lo obedeció junto con su casa, dice la Escritura. Fueron bautizados, ¿verdad? Ahí en Hechos 10:47 me parece que dice, el apóstol Pedro dice: ¿puede alguno de ustedes impedir el agua para que estos sean bautizados? Déjenme leérselos literalmente como dice. Entonces Pedro respondió: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Entonces, allí se completó la relación y la mantuvieron. La relación debemos de mantenerla. No nada más es un inicio y luego ya olvidarnos, ¿no? Debemos de ser fieles. El segundo asunto que vamos a considerar es: Dios, necesita saber que Dios te ama. Dios nos ama. Necesitamos saber siempre que Dios nos ama. Y hay un texto, ¿verdad?, que todo el mundo, por decirlo de una manera exagerada, conocen de memoria. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por supuesto que los que no enseñan todo el consejo de Dios tienen este texto como base, ¿verdad? Ahí dice: todo aquel que en Él cree no se pierde. Entonces, si creen en Jesucristo, ¿verdad?, pues ya son salvos, ¿verdad? Cuando Pablo se estaban en la cárcel, ¿verdad? Después de estar allí encadenados y estar cantando himnos al Señor y probablemente hablando del Evangelio, vino el carcelero en la noche cuando sucede el terremoto y les pregunta, ¿verdad?, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ahí están estos dos hombres, ¿verdad?, estos dos hombres de Dios, Pablo y Silas, ¿verdad? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Y la respuesta es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Este es otro texto en el cual las miles y miles de religiones, de iglesias, ¿verdad?, utilizan. Aquí dice nada más: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Juan 3:16 también dice lo mismo, ¿verdad? Pero miremos el contexto, el contexto de aquí de Hechos, ¿verdad?, de Hechos 16 y versículo
30 y 31. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Y más adelante, más abajo, ¿verdad? Dice que el carcelero les limpió las heridas, los lavó, ¿verdad? Y luego él y su casa se les predicó el Evangelio. Se les predicó el Evangelio y luego se bautizaron él y su casa, su familia. ¿Por qué se bautizaron? Porque oyeron el Evangelio, porque oyeron la palabra de Dios, oyeron el consejo de Dios, oyeron la necesidad de obedecer a Dios y lo hicieron. Entonces no es solamente creer, ¿verdad? Aquí de una manera en nuestro cerebro, en nuestra cabeza, sí creo que Él vino y murió en una cruz por mí, en las lenguas en que ellos habían nacido. Y esto era milagroso, ¿verdad? Entonces esto atrajo la atención de ellos, prestaron atención más adelante a la predicación del apóstol Pedro, donde les habló del Antiguo Testamento, les habló de los profetas, les habló de los salmos, y luego a partir del versículo 22 de Hechos 2, les habló del Evangelio, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Y les dice cuando termina la predicación, a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, dice el versículo 37 de Hechos 2, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús y recibiréis el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Es decir, deberían de ser bautizados, sumergidos en agua. El bautismo es eso, es una inmersión de la persona en el agua, es sepultarlo en el agua, es introducirlo totalmente en el agua. Porque así fue nuestro Señor Jesucristo después de que murió, fue introducido en una tumba. Y allí estuvo su cadáver, ¿verdad? Por 3 días y al tercer día resucitó. Así el hombre, la persona que confiesa a Jesucristo, muere al pecado junto con Cristo en la cruz. Y el Señor, cuando murió, fue bajado de la cruz y fue sepultado. Dice Romanos capítulo 6, versículo 13, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. Así que necesitas saber que Dios te ama, pero tú tienes que cumplir, tú que no has obedecido, tú que eres inconverso, necesitas obedecer el Evangelio. Dios no quiere que te pierdas, Dios quiere que te salves. Esa es la voluntad de Él. Pero que Dios quiera que tú te salves no implica, si eres inconverso, que te vas a salvar. No, necesitas obedecer. Tu decisión la debes de tomar tú. El Señor ya hizo su parte. El Señor hizo lo más difícil. ¿Verdad? Nuestro Señor Jesucristo murió, hizo el sacrificio perfecto, ¿verdad? Que ya no fue necesario hacer más sacrificios para aplacar la ira de Dios. El Señor hizo un solo sacrificio. Leemos en el libro de los Hebreos, ¿verdad?, que ciertamente está todo sacerdote día tras día ofreciendo los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y allí intercede por nosotros. Así que Cristo hizo el sacrificio perfecto, el Padre quedó satisfecho. Leemos allá en Isaías 53, versículo 11, hablando del sacrificio de Jesucristo,
Y dice la Escritura, y verá la aflicción de su alma. ¿Verdad? ¿Quién la va a ver? El Padre. Dice, y quedará satisfecho. Ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz satisfizo a Dios. Y ya no son necesarios más sacrificios. Y hace unos momentos, una media hora o un poquito más, recordamos esa muerte de Jesucristo en la cruz. Y participamos del pan, recordando el cuerpo que murió en lugar nuestro, cargando el pecado de la humanidad. Participamos del jugo de la vid, recordando la sangre con la cual nos redimió. Fuimos redimidos. Ese fue el pago por nuestras almas. Él pagó, ¿verdad?, el rescate. Y ese pago fue la muerte, fue la sangre de Jesucristo. Su propia muerte. Él murió en lugar nuestro. Él derramó su sangre para que tú y yo nos salvemos. Y Dios quiere que tú te salves. En 2 de Pedro capítulo 3 y versículo 9, había algunas dificultades de las personas, de los cristianos judíos allá en el exilio, que hablaban de, pues, Cristo no viene y está todo igual. Y Pedro escribe la segunda carta a ellos. Por eso dice ahí en el capítulo 3, versículo 1 de segunda carta, esta es la segunda carta que os escribo, ¿verdad? Y en el versículo 9, ¿verdad?, dice, el Señor no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, mas es paciente para con ustedes, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Dios te está esperando a ti, que eres inconverso. No te has convertido al Señor. Si eres religioso, estás empezando a tener una relación, pero no se consolida esa relación hasta que tú obedeces el Evangelio. Y el Señor te añade a la iglesia que el Señor edificó allá en Pentecostés. Así que Dios quiere que ninguno perezca. En la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2 y versículo 2, leemos, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por todos aquellos que están lejos. Dice la Escritura, Él es la propiciación. ¿Saben qué es la propiciación? La propiciación es el medio por la cual los pecados de la humanidad son perdonados cuando la persona acepta a Jesucristo como su Salvador, cuando lo confiesa, cuando se arrepiente, después de haber oído el Evangelio, después de haber oído, nace la fe y cree en el Señor Jesucristo. Y por ese proceso pasamos nosotros. Oímos el Evangelio, lo aceptamos el Evangelio como mensaje de Dios, lo creímos en Jesucristo como el Hijo de Dios, aceptamos su divinidad, ¿verdad? Como Pedro lo dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Y también los apóstoles, los otros 11, creían en la divinidad de Jesucristo. Y esa es la parte más difícil del Evangelio, de que la gente crea que Jesucristo es divino, que Él es Dios. Dice, no puede ser Dios. ¿Cómo? Si vino a este mundo, ya no hubo Dios en el cielo. Necesitan leer las Escrituras para que podamos entender. O simplemente tener una clase, ¿verdad?, personal. Podemos tenerla, ustedes pueden tenerla. Si hay alguno que esté quizás oyéndolo por las redes sociales, ¿verdad?, puede contactarnos, ¿verdad?, a la Iglesia de Cristo aquí en Hueslaco,
o en cualquier lugar donde vivan, la iglesia de Cristo, en cualquier lugar donde vivan, y hablar con el predicador de allí, o con algún miembro de la iglesia, con algún anciano, con algún diácono, y hablar del evangelio. Entonces, la propiciación, ¿verdad?, significa el medio por el cual los pecados son perdonados cuando la persona acepta a Jesucristo y lo obedece. Así que, si no lo obedece, pues se va a quedar fuera. El escritor a los Hebreos, en el capítulo 5 y versículos 8 y 9, dice la escritura ahí, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna redención o de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Para quién es eterna redención? Para todos los que le obedecen. Es decir, para los que no le obedecen, no es eterna redención. Así es que el camino, como conclusión, ¿verdad?, el camino es oír el evangelio. Y la fe viene por el oír. El oír, el evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Hay que creer el mensaje. Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dijo el eunuco cuando se le predicó el evangelio y quiso ser bautizado: allí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si crees de todo corazón, bien puedes. Hechos 8:37, y mandó parar el carro y fue bautizado. ¿Qué hay que hacer? Arrepentirse. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dice: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros. El apóstol Pablo escribe el apóstol Pablo dice ahí en el libro de los Hechos, capítulo 17 y versículo 30 y 31, ¿verdad? Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todo hombre en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Por cuanto ha establecido un día en que Dios juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien levantó de los muertos. Y hay que bautizarse. Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Vivir después de esto una vida fiel. Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y yo quiero esa corona y por eso quiero ser fiel y trato de ser fiel, porque siempre hay una lucha aquí en mi corazón espiritual, la mente, ¿verdad?, para que nos apartemos de Dios. Satanás entenebrece nuestro pensamiento. Necesitamos que no lo entenebrezca. ¿Cómo? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Esta es la invitación que Dios hace. La invitación es la predicación. Pero cantamos un himno. Número 90. Entonemos. Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro Rey, y con Él reinaremos allá. Obedecer
cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó, proclamadle debemos doquier, gozarás del amor de tu Rey y Señor, si obediente le quieres tu ser. Obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. No podremos probar sus delicias sin par si seguimos mundano el placer. Obtendremos su amor y el divino favor si sus leyes queremos hacer. Obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Oremos, hermanos. Amado y eterno Padre Celestial, que moras en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias continuamente en estos momentos, Padre Celestial, por este mensaje, Señor, que ha sido anunciado, que tiene poder, Señor, tu evangelio al ser anunciado, de que el hombre pueda ser salvo. Y en un tiempo todos somos inconversos en nuestra vida, pero al oír tu evangelio por alguien que habla palabras por las cuales podemos ser salvos, tu evangelio, la historia de tu Hijo amado que vino a este mundo, vivió, murió, fue sepultado, pero resucitó. La tumba está vacía. Él está a tu diestra ahorita en estos momentos intercediendo por todos aquellos que son sus hijos, llamados sus hijos por la obediencia, porque hemos recibido el mensaje de salvación. Y ya aquellos que han recibido ese mensaje de salvación, ya no somos inconversos, sino que somos hechos hijos tuyos. Oramos, Padre, por aquellos que todavía no toman ese paso. Tú hiciste lo difícil, Padre Celestial. Tú hiciste lo más difícil, es dar tu Hijo amado que muriera y diera su vida en esa cruel cruz. Ahora nos pides a nosotros lo más fácil, obediencia. Obediencia a tu palabra, obediencia a tu evangelio, obediencia a ese sacrificio que tu Hijo hizo en la cruz. Bendice tu iglesia, Padre Celestial. Algún día vienes por ella y esperamos esa venida, Señor. Esperamos tu regreso. Buscamos ese día, Señor. Probablemente sea ahora, probablemente sea mañana, no sabemos, Padre Celestial, pero tú nos mandas que estemos en vigilia y esperando ese regreso de tu Señor, de tu Hijo amado, nuestro Señor. Ayúdanos a estar fieles hasta la muerte. Amén. Y aquellos que todavía no han obedecido tu evangelio, Señor, que lleven este mensaje de qué es lo que necesita saber el inconverso. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu amor, por tu Hijo amado. Perdona nuestras faltas. Ahora que vamos a seguir en este día las actividades,
tengamos comunión unos con los otros y demuéstremos ese amor y unidad, esa unidad que tú pides de tu iglesia, tu pueblo. Todo te lo pidamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.